¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano. Bienvenido a Punto y Contrapunto ya de viernes. México vive una verdadera tragedia de derechos humanos que se ha profundizado desde el lanzamiento de la mal llamada guerra contra el narcotráfico en el año 2006. Una tragedia que cada año vivimos con el aumento de homicidios, homicidios dolosos, de feminicidios, de crímenes de odio, de violencia, secuestros, desapariciones forzadas de miles de personas. Tan solo en México hay más de 91,000 personas desaparecidas y en las morgues y las fosas comunes del país hay más de 52,000 cuerpos de personas sin identificar. Por todo ello, el gobierno de México acaba de dar a conocer un mecanismo extraordinario de identificación forense y anunció la creación de una comisión de la verdad para el periodo conocido como la Guerra Sucia. ¿Es suficiente con esto? ¿Realmente funcionará? ¿Tienen la vocación además de socializar estos temas? Esta noche converso con dos mujeres que han vivido la violencia del país a través de sus familiares y también en carne propia. Converso con dos personas expertas en estos temas. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de viernes. Hace pocos días hablamos aquí de la Bartolina, considerado el centro de exterminio más grande del país, un lugar del que se han recuperado 500 kilos de restos óseos. La periodista Marcela Turati, entre tantas otras personas que a lo largo de estos años han hecho investigaciones así o que han sido activistas de estos temas, han dicho que México, y así también lo reitero yo mismo, México es un país de fosas. Y no le falta razón ni a Turati ni tampoco a Javier Sicilia ni a las mujeres que están buscando, a las rastreadoras que están buscando a sus hijas y a sus hijos. Según un informe reciente, la mayor parte de las fiscalías locales de los estados identifican menos del 20% de los cuerpos que reciben. Está la cantidad de cuerpos sin identificar y de personas desaparecidas que México enfrenta desde hace al menos 15 años, una verdadera crisis forense. Veamos el contexto. Hasta 2018, el gobierno mexicano reconocía únicamente 40,000 personas desaparecidas. Durante 2 años, los únicos reportes sobre personas cuyo paradero se desconocía provenían de colectivos de búsqueda. En enero de 2020, el gobierno mexicano reportó que la cifra era 54% más alta y reconoció que había 61,637 personas desaparecidas. El 90% de esas desapariciones se registró entre 2006 y 2019. Se pretendió, durante mucho tiempo, minimizar e invisibilizar este problema, dijo entonces el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. En julio pasado, la cifra subió a 90,034 y hoy la Comisión Nacional de Búsqueda registra 91,460. Informes recientes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y de la Oficina en Washington para América Latina, WOLA, han señalado que entre 2018 y 2020 se registraron otros 25,000 casos de personas desaparecidas. Además, la Comisión Nacional de Búsqueda ha reconocido que hay al menos 52,000 cuerpos sin identificar. En su informe, La crisis forense, el movimiento por nuestros desaparecidos en México, señala que el 60% de los casos yacen en fosas comunes en cementerios públicos. En el tercer informe de gobierno presentado esta semana se apunta que entre septiembre de 2020 y julio de 2021, las fiscalías locales localizaron 479 fosas clandestinas. En el informe previo, se reportó la localización de 658 sitios de exhumación clandestina con 1,143 fosas. El informe enumera las acciones tomadas por la Comisión Nacional de Búsqueda para atender esta crisis, pero también señala que grupos presumiblemente de la delincuencia organizada amenazan a los grupos de búsqueda. Punto y contrapunto. Primer tema para conversar esta noche. Saludo con mucho gusto a Alicia Los Ríos. Ella es historiadora, investigadora de la Universidad Autónoma de Chihuahua y también buscadora. ¿Cómo estás, Alicia? Buenas noches. Hola, Genaro. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches al auditorio. Al contrario, buenas noches a ti. Viviana Mendoza, también vocera del colectivo o de la colectiva Hasta Encontrarte e integrante del Consejo Ciudadano de Búsqueda. ¿Cómo estás, Viviana? Muy bien, buenas noches a todos los que nos están viendo y a ti un gusto saludarles. Un gusto saludarte y tenerte por aquí. Hay que decirlo, honestamente creo que no hay tema más importante desde que llegó a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México y que se invitó a Carla Quintana como comisionada. Se presentó esta semana este mecanismo extraordinario y pues habíamos quedado, profesionalmente habíamos quedado de que le íbamos a dar un espacio para platicar de este tema porque yo personalmente soy aliado, por supuesto, de estos temas y evidentemente también porque me preocupan,
pero pues la estuvimos esperando 40 minutos y no se pudo conectar. Entonces, empiezo a platicar un poco con ustedes, Alicia y Viviana, ante la ausencia de la funcionaria, que va a estar sobre todo interesada en que se socialice su tema. Alicia, ¿cómo ves este mecanismo? Llega tarde, era una petición de muchas de las familiares, las familiares de personas desaparecidas que llevan años buscando, rastreando, buscando incluso pedazos de huesos. Hay, por cierto, un documental que acaba de estrenarse que habla justamente sobre esto, Te nombré en silencio, de Juan Pablo Espinosa Los Monteros, que hay que ver, que creo que hay que ver porque retrata esta tragedia, esta enorme crisis de derechos humanos. ¿Es suficiente este mecanismo? ¿Tienen ustedes esperanza de que algo pueda cambiar, de que se puedan localizar, que se puedan identificar estos cuerpos de más de 50,000 personas que están en fosas comunes, que están en morgues? Bueno, Genaro, no, el lunes 30 de agosto, que fue el Día del Detenido Desaparecido, el Día Internacional, ¿no? Que celebramos, se hicieron dos anuncios importantes en relación al fenómeno de la desaparición forzada en nuestro país, que como bien decías, bueno, me parece que es la tragedia en la que vivimos, ¿no? La tragedia en la que, de la actualidad, que evidentemente pues no ha sido tampoco vista en perspectiva por una gran parte de la sociedad, ¿no? Entonces, ese lunes 30 se anunciaron dos mecanismos. Uno, el primero, el que se instaló con las 7 personas expertas del mecanismo de identificación forense, el cual, por supuesto, nosotras, los colectivos históricos de la actualidad, en fin, todos quienes tenemos algún familiar desaparecido, desaparecida, pues celebramos, ¿no? Por otro lado, también se anunció por el presidente de la República sobre una comisión presidencial que va a tener pues el mandato para crear 5 instrumentos sobre búsqueda, verdad, justicia, reparación y memoria, no repetición, sobre los casos de las personas desaparecidas entre 1965 y 1990. Entonces, aún no se ha firmado el mandato, esperamos que se haga pronto. Y bueno, también, claro, los esperamos dentro de un ambiente de mucho cansancio, por supuesto, ¿no? Somos muchos de nosotras, muchos de quienes estamos participando en los trabajos de este mecanismo, pues somos la tercera generación, ¿no? Lo cual ya dice bastante. O sea, estamos actuando después de 40 años, buscando a nuestros padres, y pues sí, nos agarra como con mucho cansancio, pero pues nos agarra con las expectativas de que se pueda realizar algo, sobre todo en esclarecimiento de verdad, ¿no? En este caso, ambos tanto el mecanismo que forense como el de el pasado reciente, bueno, por supuesto llegan tarde, claro que llegan tarde, insisto, somos la tercera generación de buscadores, ¿no? Esperamos que no se acumulen más generaciones, por supuesto, ¿no? En la búsqueda de familiares. No, y bueno, y coincido contigo. Ojalá que no se acumulen más familiares de personas que están buscando a sus parientes, a sus parejas, a sus hijas, a sus hijos, pero lamentablemente seguimos en una crisis brutal de derechos humanos que parece no tener fin, desafortunadamente, mucho menos con la misma estrategia que están siguiendo. Viviana, ¿cómo ves tú también esto? Hagamos una especie, primero, si te parece, pues un recuento de cómo ha sido esto a lo largo de los años, si ha habido cambios, si han escuchado. Han pasado ya 3 sexenios, desde Felipe Calderón, que inicia esta guerra, Peña Nieto, que la continúa, López Obrador, que pues sigue también con la misma estrategia de militarizar y que había prometido en campaña mecanismos de justicia transicional precisamente para evitar que esto siguiera ocurriendo, para reparar el daño para las familias, para encontrar la verdad. Recientemente en su informe el presidente hablaba sobre uno de sus pendientes, el tema de la verdad sobre el caso de Ayotzinapa,
Pero yo diría que así como el caso de Ayotzinapa, evidentemente hay miles de casos más que también de los cuales las familias, las buscadoras, los buscadores están buscando conocer la verdad. ¿Cómo evaluarías todo lo que ha ocurrido, digamos, en este sexenio? Y si ha habido cambios con respecto a los anteriores, ¿hay más voluntad? No, no sé si haya más voluntad. Yo creo que te puedo hablar desde la experiencia del estado de Guanajuato. Nosotras con mucha tristeza e indignación vemos también un poco de guerra política entre las mañaneras, entre el partido político que está en el estado de Guanajuato y nos dejan a veces a las víctimas en medio de de sus discursos. No sé si haya voluntad política cuando se habla de lanzar este mecanismo extraordinario de identificación forense que busca a nuestros desaparecidos en fosas. No que no sea correcto, no que no vaya a abonar, no que no esté sumando, sino que yo hablo al menos desde mi perspectiva. Yo no quiero que a mi hermano solo se le busque en fosas clandestinas, que solo se le busque identificar sin vida. Yo creo que también debe de haber voluntad para que haya mecanismos y las diferentes autoridades coadyuven para las búsquedas en vida. Yo escucho hablar a la fiscalía que habla de porcentajes de personas que están regresando a casa, pero yo volteo a ver también la realidad de las víctimas, cómo los colectivos cada vez se incrementan, cada vez es más el número de personas desaparecidas y cómo hay tanta indolencia por parte de algunos funcionarios o de algunas autoridades y las únicas que terminamos sufriendo y viviendo esta agonía a diario, pues somos aquellas madres que andamos buscando a nuestros familiares. Eh, Debe de haber también más voluntad aparte de este mecanismo que claro que va a ayudar, pero que no es suficiente porque apela a la voluntad de las fiscalías locales. Y al menos en Guanajuato la comunicación con la fiscalía ha sido bastante rígida, a los colectivos nos está costando un mundo formar este puente de comunicación con ellas. Ayer precisamente en una reunión que sosteníamos con el fiscal o con la fiscalía, porque el fiscal no apareció en la reunión, eh, alguna asociación Cruz Roja Internacional Mexicana le pedía a la fiscalía que fuera uno de los primeros estados Guanajuato en participar en este mecanismo extraordinario. Nosotros aquí también como víctimas vamos a tener que volver a trabajar jalándole las orejas a las fiscalías estatales para que abran este puente de comunicación y abran las puertas de par en par este nuevo mecanismo. Yo creo que aquí también hay que mencionar que México en general necesita instituciones que no dependan de las fiscalías, porque a lo largo del tiempo nos damos cuenta que no importa los gobiernos que hayan atravesado en México o en los diferentes estados, las fiscalías son las que nos han fallado en la investigación, en las hipótesis de dónde pueden estar nuestros familiares desaparecidos. Yo creo que también debe de ser un gran reto y algo que las autoridades deben de tener en la mira, cómo van a hacer que las fiscalías rindan mejores resultados y que de verdad haya una justicia. Porque si bien es cierto que las víctimas siempre decimos que no buscamos culpables, ni responsables de nuestros desaparecidos, porque estamos viviendo en un contexto de inseguridad, de violencia y de asesinatos a madres buscadoras, y es una manera de resguardar nuestra integridad. Sí es necesario que nosotras este mensaje lo digamos, pero no así de las autoridades encargadas de regresárnoslos. ¿Cómo se pretende tener justicia y tener un tema de no repetición si no se está buscando a los desaparecidos, si no se está buscando quién los tiene, si nada más se está abordando el tema desde un punto de vista de que ya todos estén muertos o enterrados, eso no se me hace correcto. Sí se aplaude que haya este tipo de iniciativas, Sí. sí va a abonar por la crisis forense en la que estamos pasando, pero yo creo que el tema de las personas desaparecidas y de la violencia abarca muchísimo más que el tema forense. Yo creo que es un tema de humanidad, el ver a las madres buscadoras, lo que sufrimos a diario, la revictimización, el por qué las madres buscadoras tenemos que arriesgar la vida para hacer el trabajo que las diferentes autoridades de los diferentes niveles de gobierno, no importa el nombre político que tengo para el que trabajen, están quedando a deber
Es tanto y durante tantos años que aún las madres tenemos que seguir saliendo a calle, saliendo a campo, saliendo a buscar fosas clandestinas. Ese es un tema Sí, 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 sí. deshumano. O sea, no los Oye, deberían de buscar y entregar en vida. de acuerdo, de acuerdo. Em, Alicia, coincido prácticamente con todo lo que dice Viviana, pero ella menciona un tema que creo que también es fundamental, ¿no? Ella decía, en la situación que están viviendo en Guanajuato con el partido que gobierna ya, que es el Partido Acción Nacional, pero que también, digamos, y se conecta con el tema del siguiente bloque, que es el del mecanismo, pero sí quiero hablar aquí un poco, porque sí preguntaba yo sobre esta idea, si hay o no más voluntad política, y no me refería nada más a nivel del Ejecutivo Federal que hoy controla Morena con el presidente López Obrador, sino también de lo que ha pasado en los distintos estados, ¿no? En Chihuahua, por ejemplo, pues allá también ha gobernado el PAN, en Guanajuato también ha estado el PAN, pero muchos estados van a enfrentar ahorita alternancias y en teoría las fiscalías tienen cierta autonomía. En teoría las fiscalías tienen sus propias y arman sus propias carpetas de investigación de manera autónoma. Ustedes están encontrando, digamos, que hay lo que menciona, esos problemas que menciona Viviana, sin importar el partido que gobierne, hay, digamos, una especie, no sé si llamarlo así, pero de desdén sistemático hacia las familiares, hacia las personas que están buscando a sus familiares, sin importar el color del partido. Claro, claro. O sea, nosotros hemos vivido el desprecio por 4 décadas, ¿no? El desprecio no se ha acabado nunca. Eh, si justo hoy se está viviendo esa crisis, tanto de desaparición como forense, es porque por supuesto, el problema de la desaparición no se paró desde un primer momento, ¿no? Es decir, siempre, como dice Viviana ahorita, a ver, la investigación siempre ha caído en los hombros de los familiares. Siempre, eso ha sido una ley, ¿no? Las autoridades de cualquier color y de cualquier filiación han despreciado de manera sistemática no solamente la investigación, o sea, también en esto hemos podido ver cómo se ha hecho más grande cada vez los pactos, ¿no? De protección, de silencio. Es decir, nos hemos enfrentado a la indolencia, al desprecio, pero también a que se ha parado continuamente, históricamente, las diferentes iniciativas, ¿no? Para detener el problema de la investigación. Aquí tendríamos que entender, Genaro, que, a ver, si hemos llegado a esta crisis terrible de 91,000 y cientos de personas desaparecidas, es porque desde que empezó como una práctica sistemática en la historia de nuestro país, ¿no? A finales, a mediados de la década de los 60, nunca se contuvo, al contrario. O sea, esta es una herencia que tiene el Estado mexicano que le implementó como un modelo de eliminación de personas opositoras, lo heredó al crimen organizado y al narcotráfico, ¿no? Es decir, la patente la tiene el Estado mexicano, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, pues por supuesto que hemos vivido un desprecio que lo vimos hasta el día de ayer, que nosotros, a ver, en nosotros, la mayoría tenemos, nuestros casos no están en fiscalía, como está el de las compañeras, en fiscalías estatales, porque hay que recordar que muchos casos de nuestros familiares fueron acreditados como desaparición forzada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por la recomendación 26-2001, ¿no? Ya en tiempo de Vicente Fox, y la mayoría pasan de manera directa a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos Sí. del pasado. Entonces, nosotros, no sé si está peor o si es diferente, pero para hacer cualquier diligencia nosotros nos tenemos que movilizar hasta fiscalía. Es decir, yo tengo que venir cada 15 días. Ayer decía en un evento en Puebla con familiares de desaparecidos del presente, ¿no? Personas desaparecidas del presente, decía, ahora entiendo lo que vivía mi abuela, ¿no? Desde el 78 que desaparecen a mi mamá y la mayoría de las personas, de los compañeros de mi madre,
la mayoría tuvo que estar haciendo siempre diligencias, es decir, la dinámica Sí, centralista continúa para nosotras, ¿no? Para nosotros, si nosotros queremos hacer una diligencia, tenemos que venir hasta la Ciudad de México. No se diferencia mucho lo que dice, lo que nos cuenta Viviana, ¿no? Su experiencia se repite. Eh, Decenas de MPs que pasan por los casos. Tenemos 19 años con los casos y la mayoría de ellos, excepto muy pocos que podemos considerarlos excepciones, pero la mayoría no sale de que se están pidiendo informes a los cementerios a ver si hay fosas con algún nombre de nuestros desaparecidos, cuando todos es de común público, ¿no? De conocimiento público, que la mayoría de las personas desaparecidas que buscamos por la contrainsurgencia, el bien. último lugar donde se les vio es el campo militar número 1. No van a estar en panteones de los estados, ¿no? Esa es la Déjame, indolencia que seguimos viviendo. indolencia y desdén y desprecio, como bien mencionas, sistemático, que es un problema del Estado mexicano. Déjenme hacer una pausa, ahorita regreso también para escucharte a ti, Viviana. Vamos a una pausa, nos pasamos un poco del tiempo en este bloque. Regresando hablaremos sobre el mecanismo extraordinario de identificación forense, el MEIF, lo que en teoría debería dar una esperanza para miles que desde hace años buscan a sus familiares desaparecidos o desaparecidas, pero realmente tendrá los elementos y los recursos necesarios para la misión que enfrenta. Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso ya en punto y contrapunto. El lunes 30 de agosto fue el Día Internacional de de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Como cada año, integrantes del movimiento por nuestros desaparecidos en México se apersonaron fuera de Palacio Nacional para reclamar justicia por las más de 91,000 personas desaparecidas en México. Desde hace años, los colectivos también han reclamado resolver la crisis que viven los servicios forenses en México y que tiene al menos 52,000 cuerpos sin identificar, 52,000 muertos sin identificar. Esto es prácticamente el tamaño de una ciudad de tamaño considerable. Y el gobierno de México ya puso en marcha el mecanismo extraordinario de identificación forense, el MEIF. ¿Servirá de algo? Veamos el contexto. Esta semana, en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el gobierno federal anunció la puesta en marcha del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, el MEIF, con la presentación de los 7 integrantes del grupo coordinador de este organismo. El tercer informe de gobierno apunta que el MEIF fue impulsado por familias de personas desaparecidas y sociedad civil en diciembre de 2019. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez calificó el anuncio como una noticia positiva, aunque advirtió la ausencia de la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, y el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México pidió dotarlo de los recursos suficientes para su operación. Además, exhortó a la Fiscalía General de la República y a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia establecer acuerdos de colaboración con el MEIF. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reconoció la apertura de las autoridades federales para construir con las familias las capacidades que el Estado necesita para enfrentar la crisis de personas desaparecidas que vive en nuestro país, y calificó la instalación del MEIF como un avance. La Comisión Nacional de Búsqueda ha reconocido que hay al menos 52,000 cuerpos sin identificar. Los estados con más reportes de personas desaparecidas son Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Zacatecas, Ciudad de México, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y Morelos. En octubre de 2020, México reconoció la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. El reconocimiento significa que, de acreditarse violación a los derechos humanos de las víctimas, el comité determinaría las acciones específicas para garantizar la no repetición. Punto y contrapunto. Bueno, segundo tema a conversar esta noche, con la ausencia pues, de la persona que más interesada debería estar en darle difusión a ese tema, que es Carla Quintana, la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Pues, nos dejó plantados literalmente, pero bueno. A ver, empiezo contigo ahora, por favor, Viviana, para ver este mecanismo nuevo. ¿Tiene los recursos necesarios? ¿Funcionará? Hablábamos sobre el tema de las fiscalías. ¿Es solamente una invitación a las fiscalías
puede realmente tener desde lo nacional, digamos, una especie de protocolos o de lineamientos que sean aplicados de manera obligatoria con las fiscalías estatales, pensando en este federalismo que tenemos de contentillo, como le he dicho yo varias veces, porque para algunas cosas de repente pues no es federalismo porque se hace lo que se dice desde la Ciudad de México, para otras de repente sí. ¿Cómo ves este mecanismo? La Comisión Nacional de Derechos Humanos, por cierto, la de Rosario Ibarra Piedra, saludó la creación de este mecanismo. ¿Cómo lo ves? Pues en primera, como siempre, todas las mejoras que hay en México y en los estados es gracias a las víctimas, a las que sufrimos este calvario de tener a alguien desaparecido. Les mando un abrazo a las y hasta el cielo a las que tuvieron esta iniciativa del mecanismo extraordinario y que siempre dan estas propuestas y que le ponen el ejemplo a las autoridades que sí tienen el recurso, que se comprometieron algún día a terminar con este tema de la desaparición y que nadie termina de lograrlo. Me gustaría hablar en primera, pues, era lo que comentaba hace un momento, no se puede asegurar el éxito del mecanismo, en primera porque sigue dependiendo de las fiscalías estatales y necesitarían analizar el contexto de cada estado, cómo está esta relación con las diferentes fiscalías y si les va a dar el acceso y la información necesaria, si de verdad les van a abrir las puertas de par en par para dejarlos conocer. Hay que mencionar que en Guanajuato tenemos esta lucha de información con la fiscalía que nos ha costado también ya años de insistir e insistir en esta comunicación. No sé a grandes rasgos cómo estarán en otros estados de la República Mexicana, pero sé que van a enfrentar grandes retos y que solo el tiempo va a decidir si esto va a funcionar. La idea es buena y todo lo que sume pues es bienvenido para regresar a los desaparecidos a casa, pero también va a depender pues mucho en lo estatal, en cada estado, el tema de la fiscalía. Me gustaría plantear, se habla del tema de la no repetición, ¿cómo van a hacer para que no se repita un tema que no están previniendo? Yo no veo a ninguna autoridad diciéndonos un plan lógico, viable, que se vea fructífero para terminar con la violencia en el país y tampoco en el estado en el que vivo. Yo creo que deberían de ser unos temas que deberían ir en conjunto, tanto el mecanismo extraordinario, que también pues celebro porque es una iniciativa de las víctimas y las víctimas siempre tienen bien olfato, ya dependerá de las autoridades competentes darle el presupuesto adecuado, darle el personal adecuado y seguir escuchando a las víctimas que de seguro van a seguir interviniendo para que este mecanismo siga mejorando cada día ya en la práctica, pero pues también me gustaría que sí hubiera autoridades que se plantaran a decir, esta es una estrategia que planteamos los 3 niveles de gobierno para erradicar la violencia en el país, porque hay algo que de donde surge todo el tema de los desaparecidos, todos sabemos de dónde viene y es de la impunidad. Yo no conozco casos de que se hayan agarrado culpables de desaparición, culpables de homicidio ya cuando nos los regresan en fosas y aun cuando llegan a regresar a las personas con vida, tampoco nunca se llega a llevar a juicio a las personas responsables. Yo quiero enfocarme mucho en que esto es una herramienta que nos dejaron las mismas víctimas, que espero que las autoridades no se encarguen de destruirla, sino al contrario de alimentarla y de que sea un brazo fuerte y sólido para esta crisis forense que terrible que estamos enfrentando todas las víctimas. Y aparte se habla de 91,000 más la cifra negra, más igual los 50,000 cuerpos sin identificar, más la cifra negra que aún no sabemos, porque hay que recordar que en otros estados las mismas fiscalías llegaron a encontrar restos humanos y los desaparecieron por tercera vez. Entonces yo creo que el Bien. contexto es muy complicado. Hay que utilizar este brazo, pero también tiene que haber otros brazos para la no repetición, para prevenir la violencia. ¿Qué están haciendo en lo federal, en lo estatal, en lo municipal para erradicar la violencia? Para que aquellos que no los desaparecen también logren detenerse un poquito y que pues el pueblo mexicano deje de sufrir lo que estamos sufriendo, que no nos merecemos, que es una deshumanización y una barbarie terrible. Hacer un llamado pues también a la sociedad, ¿verdad? A que nos ayuden a pues hacer visible este tema de las personas
desaparecidas. Completamente de acuerdo contigo. ¿Cómo lo ves, Alicia? Está el tema también, alguien decía, pues también hay que dotar a este mecanismo realmente de un presupuesto que funcione. Cuando este gobierno está, digamos, defendiendo el tema de la austeridad, recortando por aquí y por allá en muchos temas también, ¿hay realmente la voluntad para que esto funcione? Yo conozco bien al subsecretario Encinas, tiene una carrera que ha dedicado gran parte de su vida a una misión a estos temas, pero no estoy tan seguro de que realmente, ahora incluso con ese cambio en la Secretaría de Gobernación, que también Sánchez Cordero, Olga Sánchez Cordero, pues también tenía cierta vocación por estos temas, pero ahora con ese cambio, con el tema de la crisis de COVID, con la reactivación económica, con tantos temas que hay, evidentemente también, ¿tú crees que será prioritario el funcionamiento de este MEIF y podrá haber, digamos, buena colaboración con otra vez el tema de la autonomía de las fiscalías estatales? Sí, bueno, yo espero con todo el corazón, más allá de la razón, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que este mecanismo, como decías, creo que el subsecretario Alejandro Encina, su trayectoria ha sido bastante impecable en este sentido pues la gestión frente a las violaciones graves a derechos humanos. Entiendo que va más allá de la voluntad de él, ¿no? De manera personal conozco a dos los estimo, los quiero, ¿no? Tanto a Edgar Cortés, que fue el director del Centro Pro justo cuando empezó a representar el caso de mi madre, y bueno, está también Jimena Antillón, que es una especialista en lo psicosocial y me atrevería a decir comprometida más allá de lo que puede comprometerse un profesional en este tipo de barbarie, ¿no? Entonces, bueno, mi confianza y mi apuesta está con ellos, pero entiendo que va más allá, ¿no? De estos cariños, de estas esperanzas. Y bueno, las fiscalías, como dice Vivian, están quedando a deber, ¿no? Están quedando a deber. La búsqueda también está, digamos, no tiene los recursos que debería de tener. En este sentido, me parece alentador que esté la Organización de las Naciones Unidas de por medio, es decir, por lo menos en el sentido de presupuesto, ¿no? También de impacto internacional. Y bueno, veamos a ver cómo empieza. Me parece que los conflictos tendrían que quedarse de lado, los conflictos interinstitucionales tendrían que quedarse de lado para que pueda funcionar el mecanismo, ¿no? Porque bueno, estas acciones las estaba haciendo la sociedad civil, las comunidades tenemos, ¿no? También a las comunidades del pasado, pues nos han mostrado las comunidades del presente como las compañías rastreadoras, ¿no? Madres, hermanas, padres, nos han mostrado que el recurso mira, aquí es muy fácil de observar. Quienes buscan las 24 horas son los familiares, ¿no? Quienes, los demás, fiscalías, búsqueda, lo hacen como un trabajo. ¿Tiene una razón? Sí, claro, para unos es el sustento y para otros es la ausencia que no termina de día y de noche, ¿no? En este sentido, bueno, pues habría que apelar tanto a los poderes locales, municipales y federales a que funcione, pero tiene toda la razón Viviana, es decir, no se puede estar buscando mientras que en otro momento se desaparece, o sea, sería el mismo círculo. Y aquí me parece que hemos estado dejando de lado al Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial ha tenido una gran responsabilidad. No hay que olvidar que con nuestros casos, los poquísimos casos que se presentaron frente a juez en cuestión de desapariciones del pasado, ¿no? Que tiene que ver con prácticas de contrainsurgencia, quienes no, declararon prescritas las acciones fueron los jueces, ¿no? Hoy día, ya lo decía Viviana también, los pocos que llegan
son absueltos, ¿no? Entonces, no hay que olvidar también a ese poder que no ha estado a la altura, ¿no? Y que tiene que demostrar, porque pese a que lo punitivo no va a ser el ejemplo, la pedagogía que logre acabar ni con la violencia ni con la práctica de la desaparición forzada, sí tiene que haber muestras de límite, ¿no? De límite. Y por último, también a mí me gustaría recordar que la se ha visto completamente desvinculada, ¿no? Del problema. Y me parece que en tanto se siga viendo desvinculada, este círculo vicioso de desaparecer y buscar no va a acabar, ¿no? Por más de que se hagan cientos de mecanismos, no va a acabar si no hay una sociedad madura, si no hay una sociedad comprometida, ¿no? Solidaria y empática también con estas Así causas. es. Déjenme hacer una pausa, perdón, y regresamos para hablar del último bloque de la noche. Todavía tenemos oportunidad de seguir conversando sobre otros temas. Esta semana el presidente López Obrador anunció una comisión de la verdad, pero una comisión de la verdad para investigar los crímenes y las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el periodo conocido como la Guerra Sucia. ¿Cuáles son sus alcances? Con esto se garantiza el acceso a la verdad, la justicia y la no repetición del daño. ¿Por qué para esta no hubo una consulta? Volvemos con este tema punto y contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso para el último bloque de la noche en punto y contrapunto. A partir de la segunda mitad del siglo XX, principalmente entre las décadas de 1960 y 1970, en América Latina se aplicaron contra la población de manera casi sistemática métodos y recursos propios de guerras convencionales. Represión, desaparición forzada, detenciones ilegales, acoso, espionaje, fueron algunas de las estrategias usadas por los gobiernos, muchos de ellos dictaduras militares, incluso apoyadas algunas por Estados Unidos, en contra de quienes se consideraban enemigos del régimen. La guerra en nombre del orden, la llamada Guerra Sucia. A este periodo, que se le conoce como Guerra Sucia, dejó una estela de muerte, desapariciones y dolor en todo el continente, desde Tijuana hasta Tierra de Fuego. México no fue la excepción. La represión contra estudiantes en 1968 o el llamado Jueves de Corpus en 1971 son algunos de los episodios que más se conocen de esta época aquí en México, pero no los únicos. La represión y la persecución de activistas, la represión y persecución de defensores del campo, de la tierra o de los derechos laborales llegó a los campos, a las sierras y atacó a decenas, quizás cientos de familias que se quedaron rotas por la desaparición forzada o por la persecución. Este lunes el presidente López Obrador anunció la creación de una comisión de la verdad para investigar este periodo. Acompañado de familiares y sobrevivientes de este periodo, el presidente dijo que se creará una comisión de verdad, justicia, reparación, memoria y no repetición. La subsecretaría de Gobernación, la que cabeza Alejandro Encinas, ha señalado que de las 91,000 personas desaparecidas, 976 se registraron durante este periodo de la Guerra Sucia. A ver, empiezo ahora contigo, Viviana. Este gobierno creo que ha sido, y en ese sentido yo sí coincido en la necesidad de revisar el pasado, coincido en la necesidad de voltear a ver los crímenes de sexenios anteriores y de poder hacer un juicio que pueda encontrar a personas culpables para traer un poco de paz, un poco de tranquilidad, un poco de la verdad a quienes han sufrido, digamos, todas estas violaciones y también de garantías de no repetición del daño y de reparación también de este. Se crea esta comisión por decreto. Cuando recientemente acabamos de participar, muchos, yo incluso participé en él justamente porque me puse del lado de las víctimas, en lo que Morena llamó un juicio a expresidentes, en lo que la Suprema Corte de Justicia le cambió el tema y les corrigió la plana prácticamente y les puso una pregunta que más o menos decía así como, ¿estás o no de acuerdo con que se creen los mecanismos necesarios para poder precisamente garantizar que haya investigación de algunos de estos crímenes del pasado? Algo así, estoy parafraseando la pregunta de la Corte. ¿Cómo ves la creación de esta comisión?
¿Te da esperanza de que se puedan encontrar ahí la verdad de algunos de estos crímenes? ¿Por qué no de los que ocurren también a partir del 2006 y continúan todavía en 2021? Me pareció algo curioso ahorita que veía la presentación, cómo hablas de muchos años atrás y pareciera que estamos viviendo, qué es lo que estamos viviendo el día de hoy. Hasta el día de hoy siguen acosando, matando defensores de derechos humanos, a personas que defienden la tierra, a todas las madres buscadoras que también son defensoras de derechos humanos. Y primero yo diría que aquellas personas, sin importar la temporalidad, todas merecen verdad y justicia. Todos como seres humanos lo merecemos, haya sido víctima del delito cual fuere, todos merecemos obtener justicia. Ellas se lo merecen y es obligación de las autoridades resarcirles el daño, aunque yo creo que los daños cuando se trata de desaparición y de homicidio nadie te lo resarce, ni hay manera de que te regresen pues todo lo que perdiste cuando te arrebatan algo. Ahora también me gustaría que las autoridades también voltearan a ver hacia el presente, hacia donde estamos en conjunto. O sea, no quiero minimizar o hacer menos lo que atravesaron personas hace años. Ellas merecen saber la verdad, obtener justicia, pero las personas que estamos ahorita también lo necesitamos y necesitamos también que haya mecanismos de protección. Estamos en un foco rojo en México, yo creo que se han asesinado a madres buscadoras. También se habla de cifras oficiales, pero hay siempre cifras que nunca se dan a conocer. Yo siempre me gusta hablar desde mi experiencia. Aquí en Guanajuato ha pasado que en municipios que no son visibles están matando a mamás buscadoras y no habla la gente porque tiene miedo. Yo creo que esta comisión, aparte de resguardar la verdad y la justicia de los casos que pasaron hace años, tristemente, que es triste ver que siempre como país hemos venido sufriendo de temas tan dolorosos y tan escabrosos que a las autoridades nunca les gusta hablar. Qué bueno que hay esta iniciativa ahora, pero también de la mano otra comisión para resolver los casos que estamos viviendo ahora. Yo ahora en este afán de encontrar a mi hermano y a los desaparecidos que nos faltan, he conocido a muchos defensores de derechos humanos, a mucha gente precisamente que también defiende las tierras, que defienden los árboles, que defienden un sinfín de causas tan bonitas y tan humanitarias, que también son acosados y que son matados a diario, y que también esos crímenes quedan impunes y que no hay absolutamente nadie luchando allá afuera por hacerles justicia. También, ¿qué te puedo decir? Es una cosa que se debe de celebrar, pero que no basta, que no es suficiente, que también estamos viviendo en un presente lleno de violencia, que también ya basta de no hacer nada y repartir culpas, perdón. Yo creo que es tiempo de tomar acciones urgentes para detener los homicidios, detener las desapariciones, pero sobre todo terminar con las prácticas de violaciones a derechos humanos. Si nos fijamos, las violaciones a derechos humanos no las hacen las autoridades, no, no la sociedad, no las hacen las autoridades y todavía indolentes, todavía incapaces o fracturadas o desinteresadas. Y pues esperemos que un día las cosas empiecen a cambiar. Repito, cada paso es importante, pero nos falta mucho aún. Bien, ¿cómo lo ves, Alicia? Yo creo que también esta creación de esta comisión será también una deuda histórica con las colectivas de madres que buscaban también a sus hijas, a sus hijos desaparecidos por esta guerra sucia. Entre ellas, por supuesto, la lucha respetable, la lucha también inspiradora de Rosario Ibarra de Piedra, cuya hija hoy es la actual comisionada nacional de derechos humanos, Rosario Piedra Ibarra. ¿Cómo ves esta creación de esta comisión? ¿Por qué para esta no hubo consulta? ¿Crees que va a llegar a algo? Y por qué también pregunto, no hay una comisión para los crímenes, los abusos, las violaciones a derechos humanos, las desapariciones forzadas que ocurrieron y empezaron a ocurrir a partir del 2006 y que siguen ocurriendo? Ya lo mencionaba Viviana, siguen también matando activistas. Este año vimos el asesinato, en este sexenio hemos visto el asesinato de personas defensoras de la tierra, de activistas de derechos humanos, de mujeres transexuales en varios estados. Sigue ocurriendo una tragedia, no la hemos dejado atrás.
Sí, bueno, Genaro, yo aquí me gustaría decir como varias cosas. No es solamente un remaso de paz lo que esperamos. O sea, en realidad, la desaparición forzada a cientos de familias nos convirtió desde la década de los 60, de los 70, en sujetos políticos, ¿no? No nada más esperamos un remaso de paz, en realidad esperamos que se devele toda una serie de acciones que, insisto, conocemos hoy como el periodo de la contrainsurgencia, pero que no fueron ni aisladas ni fueron pocas, ¿no? Es decir, fue una forma de control político del Estado mexicano y como tal esperamos que se devele el esclarecimiento histórico, ¿no? Y bueno, ¿por qué no se consultó? Yo creo que se ha consultado durante mucho tiempo. Es decir, la contrainsurgencia y las víctimas no obedece a este anuncio de Comisión de la Verdad. Es decir, hay varios ejercicios que no funcionaron, pero que tienen mucho tiempo, que lo que pasa es que, Genaro, aquí justo nos estamos enfrentando con un país que no tiene memoria, ¿no? Y con generaciones, yo soy historiadora, soy profesora de historia, y evidentemente vemos que mm, eh, nos atraviesa un presentismo que pensamos que todo sucedió hace 6 años, 10 años, y estamos hablando de décadas, ¿no? En este sentido, no hay una consulta, pero hay un montón de iniciativas que se produjeron justo por esas mamás, ¿no? Desde los 70s. No es de ayer, no es del 2006, estamos hablando de ejercicios de denuncia y de demanda de décadas. Entonces tenemos un programa de presuntos desaparecidos desde el 90 que retomó toda la serie de denuncias de Rosario y de cientos de mamás más frente a la Secretaría de Gobernación, ¿no? Tenemos los ejercicios también que se hicieron por el Comité del 68 respecto al 2 de octubre del 68. Tenemos la Fiscalía, es así que nadie nos preguntó, a casi ningún colectivo nos dijeron Comisión de la Verdad o Fiscalía. Eso se trató, digamos, en las élites políticas donde a las familias ni nos preguntaron. Es decir, tenemos varios ejercicios, ¿no? Que evidentemente ahí te diría, no necesitamos una consulta porque es algo reiterativo, ¿no? Que no ha tenido buen fin y que bueno, esperamos que ojalá que esta comisión de la verdad, que además son 5, digamos, son 5 mecanismos de extraordinario que crearía una comisión presidencial. Bueno, lo que sí te puedo decir es que es un trabajo encabezado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, ¿no? De federal, sí, pero con la que hemos participado cerca de 18 o 20 colectivos de familiares de personas desaparecidas del 65 al 90. Si tú me dices, ¿por qué de ayer y por qué no de hoy? Te voy a decir una cosa como muy simplona, ¿no? Pero que tiene que ver con la metodología de investigaciones. Es decir, del 65 al 90, quienes nos hemos dedicado militante, activista y académicamente, encontramos lógicas de contrainsurgencia que para el día de hoy pues ya no se practicaron, evolucionaron de otra manera, ¿no? Justo por eso es muy importante, fíjate, ver la perspectiva histórica de la cuestión de la desaparición, justo para no pensar que sucedió ayer, ¿no? Es decir, del 65 al 90, pues vemos que se incrementa una comunidad, ¿no? De contrainsurgencia, pero que después van a seguir otras lógicas,
como son las de los feminicidios en la frontera, sí. ¿no? Y como son las de hoy. Entonces, las lógicas, las metodologías, si se creara una comisión de la verdad para todo, no haría nada, ¿no? Que de por sí no tenemos tiempo ya. Es decir, la urgencia para nosotros, ¿cuál sería? La responsabilidad de los perpetradores, estamos hablando que son personas entre 70 y 80 años, ¿no? Que se diluyeron entre pues los archivos administrativos, los pactos de silencio militares De y acuerdo. civiles, ¿no? Todo eso da una lógica a una comisión de la verdad para Bien. los casos de la contrainsurgencia. Bueno, pues, ¿qué les parece si dejamos el tema ahora por aquí? Pero evidentemente no se acaba. Armemos una mesa próximamente para seguirle dando seguimiento a este tema. Déjenme hacer una pausa. Regresamos para despedirnos de las panelistas y también con la paparrucha esta noche. No te vayas. Estamos de regreso ya en Punto y Contrapunto para despedirnos con la paparrucha esta noche. Es temporada de huracanes y las imágenes sobre las afectaciones que han causado en el país circulan ya en todas las redes sociales. Pero cuidado, no caigas en paparruchas, en desinformación, en fake news. El video que estás viendo ahorita en tu pantalla alerta sobre inundaciones, alerta sobre las inundaciones que ocasionó el huracán Nora y que pasó por Mazatlán, Sinaloa, hace 2 días. Aunque las imágenes sí corresponden al estado de Sinaloa, realmente no son del puerto de Mazatlán, sino de la ciudad de Culiacán y se tomaron en el año 2018, tras el paso de la depresión tropical llamada 19E. Eso no significa que Nora no haya causado daños, por el contrario, en Sinaloa provocó el desbordamiento de los ríos Presidio y Quelite, que afectaron al menos a 15 poblados de esa entidad. Y en Estados Unidos el paso de la tormenta Ida causó severas inundaciones en Nueva York, en Nueva Jersey y en Pensilvania. Si dudaste de las imágenes con el metro inundado y pensaste que eran falsas o tomadas de una película futurista, pues no es así. Gran parte de las líneas del metro de Nueva York fueron cerradas, mientras que algunos servicios de trenes y vuelos fueron suspendidos. Recientemente, el periódico The New York Times publicó que, si bien no es posible asegurar que el cambio climático ocasionara que las temporadas de huracanes sean más largas o activas, la comunidad científica coincide en que el alza de temperaturas en el Atlántico provocada por el calentamiento global ha contribuido a incrementar la actividad de las tormentas. Así que no caigas en desinformación, no caigas en paparruchas, no caigas en fake news, ni bajes tampoco la guardia, porque recuerda que seguimos en una tercera ola de contagios. Lávate las manos bien y con frecuencia, mantén la sana distancia, ventila espacios cerrados. Si vas a salir a la calle, por respeto a los demás y por cuidar a las personas que amas, utiliza un cubrebocas. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche, Viviana y Alicia. Les agradezco el trabajo que hacen, evidentemente. Tienen toda mi solidaridad y siempre este espacio es para ustedes también y para todas las personas familiares de personas desaparecidas que están incansablemente buscando a sus personas queridas. Les mando un abrazo muy fuerte, gracias por su trabajo. Gracias a ustedes también por habernos acompañado esta noche. Les espero todavía el domingo para la Mesa Universitaria Sin Filtro y el lunes por acá regreso en Punto y Contrapunto. Bonito fin de semana.